There you go, Martha. It's Ahí working. está, ya está Yeah. funcionando, Marta. Muy bien. Are you guys hearing that? Because I didn't start that. ¿Escuchen ustedes? Porque yo no empecé. Now, go ahead and just go ahead and explain Nomás, use of Yeah. interpretation. You can go ahead and get started. No, no, yeah, but hablemos de la I'm interpretación, pero estoy having somebody escuchando reading the slide. Is that from you guys? que alguien está leyendo la Okay, I diapositiva. wasn't sure what's ¿Alguno de going on ustedes? my audio. No sé qué está pasando con mi audio. Right. Why don't I go ahead and I'll explain Yeah, the, please do. the slides. Voy, Okay. voy a So empezar. welcome Bueno, everyone. We're so bienvenidos a excited to have todos. Qué everyone emoción here. tenerlos a We're todos going to aquí start hoy. with just Vamos a a reminder of empezar con how un to use recordatorio de our cómo simultaneous usar la interpretation in interpretación Zoom. simultánea en Zoom. If you want Si to quieren listen to this again, do the same escuchar indication in another language, you'll see on the en otro screen idioma, en the español, pueden world, and ver then en, go to en la otra finishing the pantalla last two commands if you want el to globito y lo voy a poner al vote out español. away. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. And then once you choose your language, you have Ya the que option eligen su of viewing in idioma, any language tienen la opción de of your preference. So at the verlo top en of su your idioma de screen, preferencia. you Entonces, en will la see parte de arriba view de su pantalla options, van a and you're going ver to have the opciones de choice to view the vista y van a tener la presentation opción de ver in la English presentación or en in inglés Spanish. o Just en choose whichever español. one you like. Elijan la Next que slide, les please. parezca. Siguiente diapositiva, por favor. This is continuing education, Esta and American Mechanisms es Network is an accredited educación provider of nursing continua, la training and red professional development by the American de Board of proveer servicios de salud para Certification Commission migrantes on está acreditada Accreditation, como proveedor de and educación the continua en enfermería por la AMNP has Comisión de reviewed Acreditación del Centro Estadounidense de Credenciales de Enfermera. Y en esta 463 sesión webinar series and deemed it hemos acceptable for ha sido AASP accredited. revisada esta sesión y ha sido Next recibido la slide. aprobación de la Academia de Estadounidense Here's de our Médicos de disclosure. We Familia. have no Aquí está nuestra revelación que no, divulgación, relationships perdón, no that relate tenemos to this relaciones presentation, financieras nor do relevantes we que have tengan que ver any con esta known or presentación, financially ni restricted tenemos accountable relaciones competencies financieras in primary relevantes con business as compañías no producing, marketing, elegibles cuya actividad selling, principal sea la reselling, or producción, distributing comercialización, healthcare venta, products reventa o used by distribución or on de patients, productos para el cuidado de and la this salud que se usen en presentation was pacientes. supported by an Y esta presentación fue independent patrocinada por una subvención education grant by independiente the University of de Illinois la Chicago, Universidad and de no relevant Illinois en financial and Chicago y no se justified by any of identificaron these relaciones individuals financieras with the relevantes en ability to ninguna de las control the personas que content tienen of la the activity. capacidad de Next controlar slide. el contenido de esta actividad. Siguiente diapositiva. So, I would Entonces, like to welcome quisiera everyone darles to la part two of bienvenida our a pesticide la parte webinar series. 2 de Today, we're nuestra going to serie talk de to prevent webinarios sobre pesticide pesticidas poisoning in y eso, farmwork. cómo prevenir los And it is my envenenamientos por pleasure to pesticidas introduce en to los you my trabajadores colleague agrícolas. and my friend, Y who's es un coming to placer us in y from Portugal presentar today. a mi colega y Dr. Linda amiga Forrest. Linda Forrest que viene de is an Portugal hoy, la occupational doctora Linda medicine Forrest. specialist La based at doctora the Forrest es University of miembro de Illinois at Chicago. She de la has Universidad de Chicago en several Illinois en decades, it's more Chicago. than a decade, I'm sorry, Tiene como three decades tres of décadas expertise of de providing experiencia occupational and ofreciendo medicine care to vulnerable atención de populations, medicina including farm workers, ocupacional a and I'm going to poblaciones hand it over vulnerables, to her incluyendo los to take it trabajadores away and get agrícolas. us Y started. le voy a We pasar el will have micrófono para questions and que answers at the empezamos end. y al final vamos Please a tener feel una free sesión to de give preguntas y us your respuestas. questions in the chat. Por We will do our favor, best to pongan answer sus those as we preguntas en go el along chat. via Vamos a chat. hacer nuestro And mejor when esfuerzo de Dr. Forrest is done, responderlas. we Y will cuando then termine la doctora Forrest, have some time for vamos a discussing tener some of those questions. tiempo para And discutir algunas de take it estas away, Dr. preguntas. Forrest. Adelante, doctora Forrest. Hi, everybody. Can you hear Hola a me? todos, ¿me escuchan? Yes, we can hear you. Sí, la podemos Okay, escuchar. great. Muy bien. Good afternoon. It's nice Buenas to be here. tardes, es un It's nice gusto to be with you estar today to talk with aquí you about para pesticide hablar exposure sobre la and exposición a pesticide poisoning among pesticidas farm y workers. I'm going to envenenamiento entre start off los presenting a few con cases to you that pesticidas we've entre moved. los trabajadores These are agrícolas. Les voy very a common presentar cases algunos that you might casos see in your para entrar a practice. tono, ¿no? Son After casos that, I'll comunes que cover the vemos en la language práctica y después de eso les voy a webinars per contar se. los That objetivos is de what I'm aprendizaje de going este to take away webinario y from eso the es lo que yo talk. espero que ustedes I'll se go lleven through the de esta slides plática. Voy after a which we'll have a chance repasar for las Q&A. diapositivas y So I'll después get vamos a started. tener oportunidad de hacer Next preguntas. Voy a slide, empezar. please. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor. Okay.
Alguien iba a leerlo. Estos están en español, entonces no los veo en inglés. ¿La puedo cambiar? Sí, puedes. Si va a la parte de arriba de su pantalla y ve la opción, y esto es para todos los demás también. Van en la parte de arriba de la pantalla y tienen la opción de elegir las diapositivas en inglés o en español. Yo los voy a leer mientras las busca, doctora Forrest. Este es el reconocimiento de que la Universidad de Illinois en Chicago está situada en las tierras originarias de los pueblos Miami, Tres Fuegos, Potawatomi, Ojibwe y Ottawa. Perdón si no lo estoy pronunciando bien, que han sido sus guardianes por generaciones. Illinois es también el hogar de una comunidad diversa de nativos de más de 75,000 ciudadanos tribales, muchos de los cuales viven en el área de Chicago. Siguiente diapositiva. Muy bien. Si alguien además de yo batalló para hacer esto, hay una flechita que apunta para abajo al lado del logo de Zoom. Ahí es donde uno puede hacer clic para poder elegir el idioma preferido para las presentaciones. Voy a empezar por contarles algunos casos que, como ya les dije, primero son trabajadores agrícolas con erupciones en la piel. Una mujer de 23 años, trabajadora agrícola, y un padre de 48 años de edad que estaban en una feria de salud que estaba en el estacionamiento de un hotel donde se alojaban. Se acercaron a una mesa donde ofrecían exámenes de detección, ¿no? Le mostraron su piel a la trabajadora de salud comunitaria y le preguntaron si sabía cuál era el problema y cómo podían cuidar o atenderlo. Se les ve súper mal, súper fea la piel, ¿no? Especialmente lo de arriba. La trabajadora comunitaria pensó que era dermatitis por contacto. La hija en un caso agudo y el padre era crónico con liquenificación. No estaba claro si la hija tenía alergia o solamente irritación. La trabajadora de salud comunitaria les preguntó con qué cultivos trabajaban y si estaban expuestos a desinfectantes o pesticidas en su trabajo y les ofreció una cita por telemedicina o una cita en la clínica, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está otro caso. Es una familia de trabajadores agrícolas vivían cerca de un campo que fumigaban con piretroides en un día de mucho viento. El niño que dormía en la casa de pronto se levantó inquieto porque no podía respirar. Llamaron a la ambulancia y trasladaron al niño al hospital donde se le diagnosticó de broncoespasmo secundario por inhalación de pesticidas. La mayoría de las intoxicaciones domésticas con piretroides no son graves o son muy leves. En la mayoría de los casos no hay síntomas. Sin embargo, cuando se inhala el aerosol en un lugar cerrado, existe el riesgo de broncoespasmos en personas sensibles. Siguiente diapositiva, por favor. Antes, ¿puede ajustar su cámara un poquito, cámara, para poder verla completamente? Solamente vemos la parte de arriba de su cara. Una disculpa, sí. No, sin problema. Creo que tengo que moverme yo. Apologies for that. Disculpa por eso, una disculpa por eso. There we go. Thank you so much. Muy bien, gracias. ¿Está bien este? That's perfect. Thanks. Perfect. Muy bien, muy bien. Ok, aquí está otro caso. Esto es bastante común en los lugares de trabajo. En 2010, un hombre de 44 años de edad bebió Paraquat pensando que era jugo de fruta. Empezó a tener dificultad para respirar, vomitó sangre. Se le ingresó a la unidad de cuidados intensivos del hospital, donde murió después de 20 días de tratamiento agresivo. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí está otro. En 2003, un hombre de 49 años de edad tomó un sorbo de tu taza de café donde había puesto Paraquat porque el producto, la botella estaba dañada. Se dio cuenta de su error y fue al servicio de urgencia. En ese momento estaba vomitando, tenía frío y sudaba muchísimo. Se le administraron dosis de carbón activado y se le hizo un lavado de estómago. Y luego se le administró morfina para el dolor del esófago. Estuvo intubado para mantener la función respiratoria al cuarto día y se le dieron cuidados intensivos agresivos
pero falleció al día 10, perdón, el 10º día falleció. Siguiente diapositiva. Entonces, esos son algunos de los casos bastante comunes, desafortunadamente. Lo que voy a tratar de hacer en el resto de esta conversación hoy es tomar el historial ocupacional y la importancia de hacerlo y cómo hacerlo. Segundo, cómo obtener e interpretar las hojas de datos de seguridad. Voy a hablar de usar el Centro Estatal de Control de Venenos y los recursos en línea para ayudar a manejar a sus pacientes y también para cómo tener acceso a las agencias gubernamentales para reportar incidentes y hacer cumplir la ley. Siguiente diapositiva. ¿Por qué me debería de preocupar en detectar la intoxicación aguda y crónica por pesticidas? Bueno, por supuesto, si su paciente viene enfermito con usted, usted tiene que averiguar qué es lo que está sucediendo, pero también el envenenamiento por pesticidas es muy común y los pesticidas pueden causar enfermedad fatal y aguda, también como defectos de nacimiento, enfermedades crónicas. Hay bastante evidencia que los pesticidas causan cánceres, enfermedades neurodegenerativas, respiratorias y cardíacas también. Los casos reportados de envenenamiento por pesticidas se han aparecido en 26 estados y yo les diré en cuáles en un momento. El envenenamiento por pesticidas es prevenible, así es que no hay razón por la cual la gente deba estar expuesta. Y pesticida, el envenenamiento por pesticidas interactúa y el cambio de climas también tiende a incrementar el envenenamiento. Mientras más se calienta el clima, especialmente en la parte del norte de América, que es el área donde está migrando, hay una migración más grande, hay más pesticidas que están siendo ignorados y también más oportunidad para el riesgo de exposición. Y finalmente, yo creo que más importante, la seguridad del trabajador es algo que afecta y nadie debe ser expuesto a los pesticidas en su área de trabajo. La siguiente, por favor. Una de las cosas, no sé si usted ya dijo esto, pero vamos a tratar de aguantarla a responder preguntas hasta el final, a menos que alguien necesite alguna clarificación o algo así. De otra manera, vamos a tener bastante tiempo para platicar al final de la presentación. Así es que esta es una diapositiva que nos muestra las muertes y yo le pido que le eche un ojo a la columna izquierda. Esta es la cantidad de muertes de gente que vino con una exposición a estos agentes. Así es que vea usted la primera, que se llama clorpirifos, que es un hiperregulador ahorita. Hubo 104 muertes, como 1,376 muertos, perdón, pacientes que llegaron con esa exposición. Así es que 7.6 de ellos fallecieron y entran de la tasa de fatalidad. Si usted se fija en la tercera columna, vea usted la dimetoate, en la cual uno ve 23.6 de casos de fatalidad. Así es que esas 237 gentes o 833 gentes que se presentaron al departamento de urgencias y que fallecieron, algunos de ellos fallecieron y uno lo puede ver en esta. ¿Quiénes son los actores malos de esta lista? La siguiente, por favor. Así es que hay un promedio de 23 muertes anuales en los Estados Unidos. La mayoría son por suicidios. Así es que la mayor parte de los muertos son por suicidio, pero los proveedores médicos han diagnosticado 10,000 a 20,000 intoxicaciones al año. La siguiente, por favor. Y si usted lo ve de manera global, la tasa de muertes, uno se va en esta diapositiva en los números rojos, la media de la tasa de fatalidad, las altas, que la veo en Paraguay es de 54, aparece en color rojo.
Y hay otras que siguen y yo les muestro estos casos desafortunados que eran gentes que, como le mostré, que esta gente que tomó el paraquat desafortunadamente porque estaba en contenedores de comida y fallecieron a pesar de los cuidados de médicos de cuidados intensivos. Así es que paraquat es un actor bastante malo en esta película. Siguiente, por favor. Le voy a cambiar y voy a hablar acerca de los centros de control de envenenamiento. De los Estados Unidos los centros de control de veneno de Estados Unidos son sus amigos, están disponibles en cada estado de los Estados Unidos y uno puede hablarles si uno tiene preocupación o inquietudes acerca de cualquier químico peligroso, cualquier exposición, incluyendo los pesticidas, pero no solo los pesticidas. Si uno se fija en las llamadas de los diferentes agentes químicos que están en la lista en la columna izquierda, los de las pesticidas están hasta el final. Así es que les están llegando una y otra vez. Yo continuaré. Los pesticidas que están al final, hay casi 30,000 casos pediátricos que se llaman a los centros de control de envenenamiento en los Estados Unidos. Y si uno lee en esa última hilera, más de 36,000 de esos casos se llaman a los centros de veneno en los Estados Unidos. Esos son como 3% de estas llamadas que son en estos centros son por exposición a pesticidas. La siguiente, por favor. Los pesticidas causan malformaciones congénitas. Hubo un muy buen análisis, metaanálisis que se hizo a nivel internacional y esos estudios han mostrado que la exposición pre y postnatal a pesticidas están relacionados en cánceres de la infancia, déficits neurológicos, muerte fetal, retraso en el crecimiento intrauterino, nacimiento prematuro y un montón de anormalidades congénitas, incluyendo dos defectos como de tubo neural y defectos cardiovasculares. La siguiente, por favor. También los pesticidas están asociados con enfermedades crónicas. No le voy a forzar a usted a que lo lea todo lo que está en esta diapositiva, pero solo le diré que la enfermedad de Parkinson está aumentando, la exposición crónica a rotinón y paraquat se han mostrado que causan la enfermedad de Parkinson. Hay muchos otros sospechosos dentro de los pesticidas y otros agentes químicos que están en esta lista también. Así es que manténgase atento en estos siguientes años. Usted, yo creo, va a escuchar mucho de esto. Así es que probablemente se está convencido que el prevenir la exposición a pesticidas es buena idea. Más bien está usted convencido al final de esta presentación. La siguiente, por favor. Y si usted gusta ver en la parte inferior de los sistemas orgánicos, dentro de los más sintomáticos, durante no lo sé qué es esto de todo. No sé a lo que te refieres en esta pregunta. De cualquier manera, si tú quieres regresar una diapositiva para yo poder ver. It's in the pathway. Sorry, dopal toxicity. Es en la vía de toxicidad. Es en una vía en la cual una persona fue expuesta a Benamel y le alteró de manera enzimática en las vías bioquímicas. Dopal es uno de los metabolitos que surge de esto que causa la anormalidad. Next slide. La siguiente. Okay. Muy bien. If you look at Si usted se fija organ systems on the bottom, en los sistemas de órganos que están en la parte inferior, cuando la gente se presentó were called or presented
o se les llamó a que se presentaran en los centros de envenenamiento en Illinois del 2016 al 2017. Esos fueron los órganos que más fueron afectados, desde de más altos a más bajos, cuando fueron a ver a sus proveedores médicos o cuando hablaron o se les habló a sus casas. Así es que enfermedades de la piel es la número 1, asintomáticos fueron las 2, para la gente que estuvo expuesta y que estaban preocupados y no tuvieron síntomas. De ahí siguió el sistema neurológico, el escolar, el gastrointestinal, y luego el respiratorio y el cardiovascular. Fueron síntomas de estos órganos. La siguiente, esta diapositiva surgió de datos que estábamos viendo a nivel estatal de Illinois. Es por eso que tenemos muy buenos datos de este estado. Le quiero decir un poquito acerca de la legislatura que gobierna esta área, que es insecticidas federales, fungicidas y rodenticidas. Este acto es la principal ley que gobierna el uso de pesticidas en los Estados Unidos, el registro, la distribución, la venta y el uso de pesticidas. Y bajo FIFA, que esta es la definición de pesticida, dice que un pesticida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se usa para prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga, que se usa como un regulador de plantas, un defoliante, un desecante o como un estabilizador de nitrógeno. Así que eso es lo que la ley dice, pero la regulación de la ley que se ha enforzado, esto cae en los estados, recae en los estados. El Departamento de Estado de Agricultura, ellos supervisan cualquier aplicación ilegal o cualquier cosa que suceda de manera ilegal, de manera anormal o no bajo la ley. En la parte verde o en los símbolos verdes uno puede ver los diferentes tipos de pesticidas. Esos están enlistados dentro de insecticidas, herbicidas, fungicidas, fumigantes y rodenticidas. La siguiente, por favor. Luego otra ley importante que, por si usted no sabía, se llama la protección estándar de los trabajadores. Esto es lo que protege a los trabajadores de los pesticidas, de la exposición a los pesticidas en sus zonas de trabajo. Y de manera interesante, es el EPA el que supervisa esta legislación. En la mayor parte de esos lugares, la OSHA es quien supervisa la legislación en que si los trabajadores se enferman en su lugar de trabajo, pero en este caso es la EPA quien supervisa a los trabajadores en sus áreas de trabajo para proteger los estándares de salud. ¿Y qué es lo que dice? Dice que la gente que están requeridas, que si trabajan en áreas de pesticidas, estas son las instrucciones para los granjeros, para los empleados o gente que trabaja en el área agricultural, que la gente que está rociando con spray los pesticidas deben de utilizar equipo protector, tienen que tener acceso a abastecimiento rutinario de estos, a lavado, si están aplicando pesticidas, y también el tener un entrenamiento de seguridad para tratar de reducir la exposición a pesticidas. Así que los trabajadores que están expuestos, que no están aplicando estos, también son requeridos de tener entrenamientos para poder protegerse del uso de pesticidas. La siguiente, por favor. Cada trabajador y cada proveedor de salud, por ley, tiene acceso a la información de los pesticidas que se están usando en los diferentes sitios cuando los trabajadores están en donde los trabajadores trabajan. Así es que el patrón tiene que tener una lista de pesticidas que se están utilizando, que se están aplicando, la fecha, la hora de esto, y tiene que tener una hoja de datos de seguridad como esta a todo momento para quien aplique los pesticidas. Tienen que tener información de seguridad de los pesticidas, contactos de urgencia para que la gente pueda tener acceso inmediato en caso de una exposición.
y deben de proveerles de toda esa información a los trabajadores, a la gente que maneja pesticidas y a proveedores de salud también. Y para decirle también que el estándar de protección de trabajadores también manda que límites en edad a la gente que aplica estos, que los patrones tengan un registro de las aplicaciones de los pesticidas y todos los trabajadores tienen que ser protegidos de discriminación y que se les lleve en contra el haber denunciado a uno de los patrones. La siguiente. Esta es una muy buena es un muy buena infografía que es del Migrant Clinicians Network. Y si usted tiene esta diapositiva, usted tendrá el enlace en donde usted puede hacer clic en su estado para tener acceso a su propio estado. Y esto es una diapositiva que nos muestra los estados que están requeridos en reportar por parte de los proveedores médicos. El de color naranja son los estados que están requeridos en reportar. El de color naranja está Illinois y yo estoy en esos estados malos en los cuales estamos requeridos de reportar. Pero los estados que son de color café es opcional el hecho de reportar o no. Y si solo hace clic en uno de los estados, uno puede enterarse de cuáles son sus obligaciones y cómo reportarlos. La siguiente, por favor. Y acerca de leer una etiqueta de pesticida, hay mucha atención cuando se trata de leer, pero también para un proveedor médico, un paciente, uno no tiene que leer la etiqueta. Lo que uno tiene que hacer es traer el nombre del químico que viene ahí en la etiqueta, así para que cuando usted habla del centro de envenenamiento, usted puede darles el nombre exacto. Y usted puede leer también aquí que se trata Gramoxone, y donde dice que es un herbicida en la misma etiqueta, y uno puede leer también el ingrediente activo y ve usted que hay una calaverita con unos huesos. Esto significa que es malo y se supone que está restringido a los pesticidas. Esto es un mal agente y esto es uno de los malos en los cuales uno tendría que llamar al centro de control inmediatamente. Entonces, en cuanto a leer las etiquetas de los pesticidas, lo que ustedes necesitan simplemente es el nombre de la pesticida, y a los trabajadores se les enseña a leerlos con mayor detalle porque están expuestos a muchas cosas diferentes y les da muchas más instrucciones sobre lo que se supone que deben hacer si se exponen y cómo protegerse. Entonces, ustedes no tienen que conocer esa información con el mismo detalle. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son hojas de datos de seguridad. Antes les llamaban hojas de seguridad de materiales y ahora se llaman hojas de datos de seguridad. Son más formales, más estandarizados. ¿Y qué hay ahí? Hay un identificador que es el nombre del químico, de la sustancia química. Hay un pictograma de los riesgos y esos son los nuevos pictogramas que están disponibles se puede usar más de uno, pero lo que ven en la mano izquierda arriba es el más importante para nosotros, personal médico, y a la derecha abajo también está la calavera con los huesos. Todos los demás son interesantes, pero quizás menos importantes para nosotros. Les dice la composición, y las hojas de datos de seguridad también les da medidas para primeros auxilios. Nuevamente, cuando llegue un paciente con ustedes, deben de traer en la hoja de datos de seguridad, y si no, pueden llamar al patrón para que se los manden de inmediato. Por ley, tienen que hacerlo. Hay medidas contra el fuego, medidas como se manejan y se almacenan. Son menos importantes para nosotros, pero toda esa información está en las hojas de datos de seguridad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, les voy a contar de este caso que vimos en el estado de Illinois, que creo que es bastante instructivo. En julio de 2019 hubo 95 trabajadores que estaban trabajando en un campo de maíz, y luego una fumigadora les roció por encima, ¿no? Les echó pesticidas. Los trabajadores agrícolas salieron corriendo del campo
La ropa la tenían empapada de pesticidas. Dijeron que les quemaron los ojos y la garganta. Algunos empezaron a tener problemas para respirar. Uno de ellos llamó al Departamento de Agricultura de Illinois, que le llamó al Departamento Estatal de Salud, el Departamento de Salud Pública de Illinois, y se remitieron a los trabajadores al hospital. En ese momento, el hospital luego llamó al Centro para Envenenamientos de Illinois, y en el Centro para Envenenamientos de Illinois consiguió las hojas de datos de seguridad y asesoró a los médicos que atendieron a los pacientes. Entonces, ustedes probablemente se están imaginando cuánto tiempo tocó esto y qué caótico es en Illinois, porque no tenemos informes obligatorios ni un sistema para presentar informes, ni para que los trabajadores agrícolas que estén expuestos a los pesticidas reciban atención inmediata. Siguiente diapositiva. Nuevamente, el Centro de Control de Envenenamientos es su amigo, el amigo de ustedes. Siguiente diapositiva. La razón de ser es reducir la incidencia y gravedad de las intoxicaciones. Les dan recomendaciones inmediatamente, como ya les dije, ¿no? Pero quiero reforzarlo, que hay educación o capacitación profesional para los proveedores de servicio de salud y personal de salud pública. Entonces pueden ir en línea y ver lo que tienen. Hacen, hacen investigación científica, vigilancia sobre intoxicaciones por pesticidas y los ayudan a tener acceso a los ojos de seguridad y a las etiquetas de los productos. También está la línea directa, ¿no? Con todas estas personas y reciben más de 75,000 llamadas al año relacionadas con pesticidas en todo el país y ofrecen todo tipo de capacitaciones en línea que les pudieran interesar a ustedes. Bueno, estos son algunos de los enlaces que tienen en su sitio web que ustedes pueden hacer clic si quieren aprender más sobre ellos. Tienen un buen tablero de información para que se enteren de las drogas callejeras y cualquier otro farmacéutico que les interese, además de los pesticidas. Siguiente diapositiva, por favor. Otro recurso que les podría resultar interesante es el tablero de los Centros para el Control de Enfermedades. Está en su red de seguimiento de salud pública ambiental. Los Centros para el Control de Envenenamientos en todo el país contribuyen casos de pesticidas a esta red. Entonces pueden hacer clic en su estado y encontrar detalles sobre su estado. También publican documentos y hacen revisiones. Ya les mostré esto, creo. Estos son llamadas comunes al centro de envenenamiento. Los pesticidas representan el 3% de las llamadas. ¿Y qué sucedió en este caso que les acabo de contar, que les rociaron desde afuera? Legal de Chicago representó a los trabajadores en una demanda. La empresa se le encontró en violación de la Ley de Protección de Trabajador Agrícola, Migrante y Temporal y otra legislación que protege a los trabajadores agrícolas y la Ley de Normas Laborales Justas, porque no les proporcionaron a los medios para lavarse los químicos después de haber sido rociados, por ordenar a los trabajadores que volvieran a trabajar, aun cuando seguían cubiertos, el campo seguía cubierto de químicos, por mentirles sobre lo que se les fumigó. No les conté mucho de eso, pero eso fue un problema también. Por no pagar las facturas del hospital de los trabajadores, a pesar de contar con la compensación por lesiones y enfermedades laborales, Workers' Comp, o por asaltar y agredir a los trabajadores con pesticidas. Resulta que la misma empresa los roció varias veces desde arriba, en el mismo campo, el mismo patrón, ¿no?
Siguiente diapositiva. Entonces, este caso se resultó a favor de los trabajadores. Existe una demanda contra las empresas que rehusaron la fumigación y otras empresas participaron. Illinois aprobó una ley para aumentar las multas por fumigación ilegal, que el costo se fue de $750 a más de $1,000. Es algo, pero no mucho, en mi opinión. Siguiente diapositiva. Muy bien, finalmente quiero contarles otros casos sobre H5N1. Me supongo que les puede interesar este problema porque ahora aparecen las noticias todo el tiempo y si trabajan en áreas rurales, a lo mejor van a ver esto. Entonces, aquí está el primer caso que sucedió en marzo de 2024. Un trabajador de la lechería en Texas tuvo un principio de conjuntivitis por una infección con la gripe aviar. El trabajador dio positivo y luego las vacas que ordeñó, que cuidaba, también dieron positivo. Entonces, ese fue un caso centinela en Estados Unidos. Hubo un segundo caso en el estado de Michigan en mayo de 2024. Hay dos casos aquí. Les voy a contar del primero, como que es el caso 2. Esos trabajador se identificó y tenía esta infección viral de la virus de la gripe aviar. Tenía problemas de incomodidad en el ojo cuando le cayó leche después de haber ordeñado una vaca. Y luego lo examinaron después de que empezó con los síntomas y tenía rojo, como conjuntivitis. El ojo derecho estaba bien y dio positivo tanto en el ojo como en las mucosas nasofaringes. No, perdón, el nasofaringeo estuvo negativo. El caso 3 es un trabajador también de la lechería. Tenía tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, congestión nasal y rinitis. Síntomas muy comunes de la gripa, ¿no? Los días más pesados fueron 3 y 4 y y fue una clínica de atención urgente, no se le hicieron pruebas de influenza y no se le prescribió ningún tratamiento. Se observaron signos de la enfermedad en las vacas lecheras de la granja antes de que este trabajadora se enfermara y su trabajo involucraba cuidar de estas vacas, ¿no? Entonces, se le recomendó que se aislara en casa. Le dieron acetamivir durante 5 días y los síntomas se mejoraron. Estos son los casos centinela. Ahora ya han habido unos cuantos casos más y hay mucha información que está bien en la prensa, en la prensa rural y demás, que a lo mejor les puede interesar seguir a ustedes, ¿no? Siguiente diapositiva. Lo más importante para ustedes es que cualquier manifestación de un virus debe hacer que ustedes pregunten qué tipo de trabajo hace la persona, ¿no? Ahora ya sabemos por COVID-19 que la gente que trabajaba en espacios cerrados, está haciendo trabajo esencial, lo cual es el trabajo agrícola que tiene que ver con alimentos, ¿no? Distribución de alimentos. Y la gente que tenía que ir a trabajar durante COVID eran susceptibles. Entonces, cuando llega una persona con cualquier enfermedad viral, especialmente y vive en un área rural, necesitan pedir la historia ocupacional. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí hay diferentes maneras de tomar una historia ocupacional y no las voy a repasar todas, pero pueden ver en su tiempo, si quieren, hay la de la izquierda es de herramientas de diagnóstico y condiciones de salud para los trabajadores agrícolas comunes y eso lo armó el Centro de Nueva York para la Medicina Agrícola, NICAN, y tienen este wax, ¿verdad? Es para poder tomar la historia ocupacional del trabajador agrícola y si tienen
son trabajadores migrantes, digamos, que hacen trabajo temporal y se mueven de un lugar a otro. Quieren tener una historia secuencial de su trabajo, un enfoque para conseguir esta historia ocupacional secuencial a lo largo del tiempo es usar un calendario y marcar los días en los que viajaron o que se recuerden, ¿no? Y tratar de como atar los síntomas o exposiciones peligrosas a esos días en el mismo calendario. Y el tercero es un formulario que ATSFC diseñó, y les voy a contar más de eso porque tengo mucha experiencia con ella. Y antes de hacerlo, quiero que sepan que las dos preguntas más importantes son estas. Tienen que preguntarle a la gente en qué tipo de empresa o industria han trabajado durante el último año y darles ejemplos que sean locales, comunes, ¿no? Como un hospital, una escuela primaria, una fábrica o tienda de ropa, un restaurante, una granja. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tipo de trabajo realiza usted? Por ejemplo, ¿es usted una enfermera calificada, un conserje, cajero, mecánico? Y luego ya abiertamente que les digan, ¿no? De forma abierta, que les respondan a estas preguntas. Es lo más sencillo porque cuando ya ven qué hacen, de en qué trabajan, eso les puede hacerles pensar en cuáles exposiciones peligrosas tienen y si podrían estar expuestos a pesticidas. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí está la forma de ATSDR que la adaptaron y lo pueden conseguir en diapositivas, pero hacen preguntas similares arriba, ¿no? Pueden tener algún asistente que les ayude con esto cuando una persona llega a registrarse como paciente en su clínica y les pueden preguntar en qué están trabajando, las fechas de su empleo, qué conocen de los riesgos o controles en su lugar de trabajo. Y si no responden, Si no profundizan a lo que están expuestos, entonces uno puede ir a la hojita para poder ver cada uno de esos, para saber si están expuestos. Eso es una manera simple de hacer una historia ocupacional en un ambiente de clínica. La siguiente, por favor. Hay un tercer caso que puede que comúnmente llegue a las clínicas en la cual usted está trabajando, si es que usted está en el área de medicina familiar, cuidados generales o cuidados urgentes. Esta fue una mujer de 32 años con un esposo de 35 años con problemas de fertilidad. Están juntos y han estado juntos por 10 años. Tuvieron 3 abortos, ningún otro embarazo. Son mexicanos y hablan español. Emigraron a los Estados Unidos 10 años antes de su visita. No tenían ningún problema médico conocido. En la revisión de sistemas fueron negativos. Fueron jóvenes, sanos, no tomaban medicamentos. Vivían en una casa móvil. ¿Qué más es lo que usted desea saber? Si yo estuviera en un salón de clases, tomaría una pausa y le pediría a usted que hicieran clic en dónde y que le preguntaría a usted qué es lo que desea saber. ¿A qué se dedican? Así es que usted les puede hacer ahí una historia ocupacional. La siguiente. Y solo para recordarles a ustedes la definición de fertilidad y fecundidad. Es si uno tener niños, la fecundidad de uno, de cuántos niños, la concentración de esperma, la motilidad espermática, la motilidad, la concentración, problemas en cuestiones sexuales, hormonas, puede ser una fragmentación del DNA. Así es que usted sabe todas estas cosas y solo es para decir el hecho que el trabajar en una granja, el vivir en una granja, y cuando uno autorreporta esas exposiciones a pesticidas, todo esto está asociado a estas anormalidades que podrían llevar a uno a tener infertilidad en uno de sus pacientes. Así es que cuando alguien viene con ese problema, uno tiene que estar ya pensando en exposición química, también con otros diagnósticos diferenciales. La siguiente, por favor.
Y de nuevo, uno puede hacer un calendario para tener una historial o antecedentes longitudinales, si es que esto le ayuda. La siguiente. How about if we skip this because we're running out of time? This might be too much Se nos acaba el tiempo, detail. así es que esta está mucho en Here's a detalle, vamos a place where you can saltarla. look up Ese es un lugar en donde uno exposure puede ver application. los So riesgos if you know the relacionados person's a exposición, relacionados a la ocupación. Así es que si uno sabe la ocupación o de la persona, uno puede entrar a este sitio web owntownline.org, en el cual uno puede ver que los trabajadores de granja están casi en la parte de arriba del centro. Uno puede hacer clic ahí y uno ve la lista de tareas de trabajo que ellos hacen para poder enterarse de a qué están expuestos. Esta es una manera de verlo de manera simple, en la cual se ve la gente y sus riesgos relacionados dependiendo al trabajo que hacen. Ese es un formato en el cual uno puede pensar acerca de las exposiciones peligrosas. Así que claramente los pesticidas, los químicos que son problemáticos en la segunda columna, uno puede escribir aquí los químicos, la exposición, los riesgos biológicos, físicos, y esa es otra manera de ver los riesgos ocupacionales causando efectos adversos de salud. La siguiente. Esta es una oportunidad para anticipar un escenario de exposición o los mecanismos de exposición, y vamos a hablar de esto rápidamente. Primero son las rutas de entrada, así es que uno piensa si ha tenido contacto con la piel, ya sea que hayan ingerido un agente químico o lo inhalaron. La siguiente. Ya sea que estaban ellos rociando. Esa es una vía importante, el que estén rociando, ya sea que estaban rociando en general, como la persona que está en la parte superior derecha, o si estaban caminando por un campo, o si estuvieron expuestas también. Aquí tienen la exposición del químico en la parte alta de la espalda. Así es que cualquier persona que estuviera rociando esto pudo haberse vaciado ese químico y expuesto a eso. La siguiente. También hay del mismo rociar tiende a expandirse el químico y puede pasarse a los trabajadores. La siguiente. Le dije también el llenar también la mochila en donde rocían el químico, también esto puede producirlo. La aplicación de los pesticidas al ganado también se aplica pesticidas al ganado para eliminar las moscas y otras plagas. Así, de esta manera, los trabajadores pueden entrar en contacto con el pesticida. La siguiente. Los pesticidas contaminan los alimentos, el agua potable y el suelo. Se puede pasar a los huevos de gallina. La siguiente. Hay una gráfica que yo quería presentarles y para darles para su fuerza de trabajo. Se trata acerca de prevenir residuos pesticidas de trabajadores agrícolas. Esto ha sido vetada para los trabajadores, así es que más que nada está en forma de dibujo. Uno se lo puede mostrar a sus pacientes si es que es relevante para usted. Y solo decirles que tenemos bastantes oportunidades para prevención. La prevención primaria viene de su entrenamiento, quizás la cosa más importante, el hacer que la gente evite la exposición de manera primaria, quizás sea lo más importante. Entrenamiento apropiado, regulación apropiada y el asegurarse que el trabajador nunca se está expuesto a un pesticida, a aplicadores. La prevención secundaria es quizá lo que vemos en las clínicas, en las cuales una persona se expuesta y tiene los síntomas. Uno puede revertir los síntomas y ellos pueden
tener salud otra vez y pueden regresar ellos al trabajo y de esa manera usted los puede ayudar a que se mejoren de una manera preventiva. La tercera es la prevención, quizás es la peor posibilidad en la cual la gente ya tiene síntomas y la enfermedad es irreversible, por ejemplo, que tienen cáncer o algo así. La siguiente. Hablamos acerca de hacer un historial ocupacional, hablamos acerca de las hojas de datos de seguridad, del Centro de Control de Envenenamiento y también del mapa de los Estados Unidos y cómo usarlo para poder tener acceso a las agencias gubernamentales para reportar y poder. La siguiente. Yo le invito a usted a conectarse con nosotros. Usted tiene mi correo electrónico en color verde en el lado izquierdo y nuestro Centro de Seguridad Agricultural y Seguridad y Salud, fundado por NIOSH, siéntase con la libertad de mandarnos correo electrónico, de contactarnos, ver a nuestro sitio web, también como el sitio web de Migrant Clinicians Network. Thank you so Gracias. much. Muchas I'm not gracias. seeing any Yo no he questions visto in the alguna pregunta chat, so alguna we want to go en el ahead chat. and put any Así es que si chat usted questions that you have gusta, in the chat, we'd be cualquier happy persona to que answer them. That was que tenga una pregunta en el chat, con great gusto le information, responderemos. fantastic Y information. este fue And una as gran we're exposición going a through some of información your, fantástica que se nos ha dado. questions or Esperaremos comments in the algunas de chat, sus we preguntas, can de go sus ahead and comentarios en el go chat. to the next slide. Y si quiere pasar a la siguiente diapositiva. Yo podría responder. Una de las preguntas dice, uno de los trabajadores familiares tuvo mucho cáncer y me hubiera gustado que se le diera seguimiento. Estamos muy interesados en esto y estamos tratando de averiguar. Estamos tratando de darle seguimiento a la gente, estamos tratando de dilucidar cómo hacer esto. Así es que manténganse al tanto de lo que seguirá en el futuro. Muy bien. Yo quisiera que la gente supiera que estamos cortos de tiempo y si hay alguna otra pregunta para que se pueda responder quizá por correo electrónico, porque no tenemos tiempo para responderla aquí, pero queremos que la gente sepa que esta es la parte segunda de un webinar de 3 partes, así es que la última y la tercera va a ser el 5 de diciembre a la 1 de la tarde, hora del Pacífico, y el 4 de la tarde, hora del Este. La siguiente. And Dr. Forrest mentioned Dr. case of Forrest ha mencionado un caso de la gripe aviar. Así es que le invitamos a que se una a nosotros el día 12 que vamos a hablar de este tema para que sepa más a profundidad el tema y le demos los casos más recientes y recomendaciones preventivas de la CDC. La siguiente. Bueno, pues le queremos, nos encanta que vengan nuestros webinars, pensamos que son muy buenos y les damos la bienvenida a que vea y deje una reseña. Nos ha encantado ver sus revisiones que nos han dado, las reseñas que nos han dado, el poder ayudar, el ver sus documentos que no son a final de lucro, así es que le apreciamos en realidad. Así, en realidad le alentamos, muy a pesar de que si usted gusta continuar una educación de enfermería o una educación médica, que usted continúe completando las evaluaciones. Véanlas, porque esto nos ayuda a nosotros a mejorar lo que le podemos ofrecer. Y nos da un momento para evaluar este webinar en particular. Yo estaba hablando, así es que Marta, o Noé, o el doctora Forrest, otros comentarios adicionales. Así tenemos uno de Leticia, en la que ella pregunta, ¿Paraquat es uno de los pesticidas más populares que están en uso? Sí, no es el pesticida más común, no, pero eso es uno bastante malo. La EPA está de hecho viendo de manera cercana al Paraquat por la toxicidad tan severa que tiene, pero no tiene un sustituto que sea muy bueno hasta ahorita para lo que se usa en particular. Así es que no se está sustituyendo ahorita.
pero te apuesto que esto va a llegar a suceder en algún momento. Great. Muy bien. And Martha, did we miss any comments? Marta, ¿se It nos doesn't pasó algún seem like it, comentario? Amy. No I'm just gonna aparenta, jump Amy. in really quick and just remind everyone that Voy a I will be recordarle a sending todos you bien all a follow-up rápido email later que les today. voy a mandar a The email will ustedes contain a un link to correo MCN's electrónico de website where you seguimiento con can un watch the enlace recording of this al video sitio and web more de information in Spanish. MCN. Si usted Take the evaluation quiere again in both ver English la and grabación de este Spanish, video, va a and you'll venir be able tanto to en inglés como en download español. the La PDF evaluación la version puede of the tomar en inglés o en PowerPoints. español para poder And in those bajar la PDF versions versión of de the PowerPoints, PDF en all the links PowerPoint. in them Ahí are va a estar live links, so you también, can va a go haber ahead otros and go to whatever enlaces website you need to directly from que the va a haber PDF. y uno And we puede did have a obtenerlos good question to directamente close en us el sitio out web, with, directamente los why PDFs. do Tienen you una use pregunta: a safety ¿por data qué sheet rather than a utilizar label una hoja de directions? seguridad en lugar de ponerle instrucciones a la etiqueta? En realidad no hay razón. La hoja de seguridad son 6 páginas, tiene muchos detalles del pesticida, de todos los peligros y relacionado a esto, pero la etiqueta solo tiene el nombre. El problema con la etiqueta es que se tiene que arrancar. Y la hoja de seguridad pues solo está ahí disponible para que uno se le pase a la persona para que la lleve a la clínica. Así es que la hoja de seguridad, me imagino que es más fácil de obtener, pero en realidad como personal clínico para usted no tiene diferencia. Y doctora Forrest, solo para clarificar, a veces vemos la etiqueta sobre el contenedor pegada al contenedor y tiene páginas y páginas de cómo mezclar, cómo aplicarlo al medio ambiente, y viene incluida información de seguridad. Y la hoja de seguridad está más enfocada al tipo de equipo de protección que uno tiene que utilizar, el aspecto de seguridad, y información que es más fácil de digerir, pero a veces cómo aplicar el pesticida es bastante crítico acerca en cuestión de seguridad, y esto viene subrayado en la etiqueta. SDS is an OSHA publication. Thank you, Lynn. And Es una publicación de OSHA, muchas gracias, Lynn. Y las direcciones de seguridad y de salud son publicadas en el sitio web de EPA. La EPA requiere que existan etiquetas y de hecho la compañía de pesticidas es quien los pone. Thank you so much, Amy. And with Muchas that, we're at the top of the gracias. hour. I'm just gonna go ahead Y and con eso close ya out the pasamos session. a la Remember to hora. Voy a keep cerrar an la eye out for sesión. the follow-up Asegúrense email that will be de coming into your pues mantenerse al tanto inbox del with correo all these great electrónico que se links le to all the enviará. Vean resources. Thank you, everyone. sus Thank you to our correos interpreters con as los well. enlaces a Have a todos great estos night. buenos recursos. Gracias a todos y a los Thank you, intérpretes. Dr. Muy buena noche. Awesome. Gracias y gracias, doctor Forrest. Fue mucha información muy buena, maravillosa acerca de los pesticidas. Esto me llega mucho al corazón por proteger a nuestros trabajadores agrícolas. Muchas Thanks, gracias. everyone. Gracias. Have a good rest of Gracias your a day. todos. Que tengan un buen resto de su día.